A través de los tiempos, la venida del Señor ha sido para muchos símbolo de destrucción, símbolo de juicios, de angustia, de miedo, de temor, de inseguridad. Para otros sencillamente deciden no pensar en ello. Para otros es un acontecimiento que nunca va a suceder y por lo tanto no es necesario ponerle atención. Sin embargo, ¿qué significa la segunda venida o la venida del Señor para la iglesia, para nosotros? ¿Cuáles sentimientos nos debe despertar a nosotros? ¿Qué esperanza nos envuelve y qué desafíos nos propone? Uno de los libros con más contenido escatológico de la palabra de Dios es Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Pero la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Pero a veces, muchas son las veces en el cual se enseña a él los eventos por venir, que eso es lo que significa escatología, desde una base del anticristo, de los juicios, del falso profeta, y parece más bien que nos expone un apocalipsis, si cabe el término, bestiacéntrico y no cristocéntrico. Y es la revelación de Jesús, donde Jesús en los últimos tiempos va a decirles: lo que yo dije vengo a cumplirlo en su totalidad, porque yo no miento. Y es importante saber en todo esto del Apocalipsis que es que la revelación del Señor no solo está en Apocalipsis ni los eventos por venir. El Antiguo Testamento está lleno, repleto de escatología. Y el Nuevo también. Siempre la Biblia irá revelando a Jesús progresivamente, desde su primera venida hasta el cumplimiento de su segunda venida y hasta el cumplimiento de la eternidad. Si bien es cierto, el Señor ya vino una vez, hay que poner mucha atención a los profetas que profetizaron la primera venida de Jesús. ¿Cómo la profetizaron? ¿Qué decían? Y si se cumplió esto o no. Permítame darles solo 4 ejemplos de muchísimos que hay. Su nacimiento. Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Hace muchos años atrás del nacimiento de Jesús, Isaías había escrito y profetizado esto, y se cumplió con el nacimiento virginal de María a través de poner la simiente del Señor, y nació Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Su entrada a Jerusalén, el Señor entra a Jerusalén cuando vino a la tierra montado en un burrito, y las personas le recibieron con palmas. Zacarías 9:9, muchos años atrás, profetizó: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. Hasta el precio con que fue entregado por Judas. Zacarías 11:12 dice: les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata, valiente precio el que me pusieron. Y su sacrificio, Isaías 53:7 nos dice: muchos años también antes de su nacimiento, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Pregunta: ¿se cumplió todo o no se cumplió? Y muchas de las cosas aquí pueden ser simbólicas, pero muchas son literales. Se cumplieron tal y como fueron profetizadas. Si se cumplió todo en su primera venida, ¿qué cree usted que va a pasar con las profecías que nos enseñan su segunda venida? Si bien es cierto, Apocalipsis está lleno de imágenes y lleno de símbolos, también la evidencia del cumplimiento de su primera venida me dice que muchas cosas conservarán su literalidad.
Entonces, si en los tiempos por venir van a haber juicios, créame que va a haber juicios sobre la humanidad. Literalmente van a haber. No significa otra cosa. Permítame hacerle a usted un recorrido muy grande, muy rápido, acerca de los eventos por venir para concentrarnos en qué va a pasar con la iglesia en los últimos tiempos. Como usted vio o oyó la semana anterior a través de Marco, el Señor nos está avisando y nos está dando señales. El pecado va a ir en forma progresiva. El pecado va a ir progresando en la humanidad y adueñándose de los seres humanos a tal punto que le llamarán bueno a lo malo y lo malo bueno. A tal punto en el cual el pecado va a dejar de ser una vergüenza que se esconde a publicarlo con orgullo. Y van a decir, yo tengo este pecado y estoy orgulloso. Cuando estemos viendo eso, que ya lo estamos viendo, el fin está cerca. Y está cerca también en la iglesia. Cuando un creyente o alguien que viene y se cae y peca y se siente mal y busca ayuda, es que pequé, es que el Espíritu siento que me redarguye, que me dice eso no está bien y busca ayuda, es alguien que ha conocido al Señor. Pero cuando alguien peca y lo recibimos y en lugar de sentirse mal empieza a justificar su pecado, está a un paso de la apostasía, que es negar la fe. Cuando usted deja a su esposa o a su esposo y se va con otra y todavía viene a dar explicaciones, porque no había una ninguna, porque se portaba bien el otro, sencillamente es que me enamoré de otra persona y usted viene a justificarlo, usted está a un paso de la apostasía. Porque quien ha conocido al Señor sabe identificar el pecado y sabe que debe arrepentirse porque el Señor viene. Y viene por su iglesia. El Señor Jesús nos dice que en los últimos tiempos el pecado será tan generalizado que va a haber un momento que se llamará la gran tribulación. Mateo 24:21 dice, voy a ir rápido con estas citas, por favor acompáñenme en las pantallas. Dice, porque habrá, palabras de Jesús directas, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Usted vio a los cristianos, no vio, pero ha leído que los cristianos antes, por no negar la fe, eran echados en el circo romano. Muchos fueron quemados. Hebreos dice, muchos fueron aserrados al medio. Pero esta tribulación que viene es una tribulación que no va a ser por zonas del mundo, sino que va a ser a nivel global. Usted no va a poder, ni nadie va a poder escapar de ese periodo, esté usted en Costa Rica o esté en Australia. Va a ser una gran tribulación, dice el Señor Jesús, como nadie ha visto. La palabra tribulación viene de la raíz hebrea Sara, que significa angosto, estrecho. Va a ser un periodo tan difícil que con duras penas se podrá buscar al Señor. Muy estrecho. Le voy a hacer un relato muy rápido de este periodo. Va a ser un periodo en el cual la hostilidad demoníaca va a crecer como nunca. Los seres humanos serán malvados. Habrá un gran martirio y persecución, aún muerte para quienes se conviertan a Dios en este tiempo. Será un tiempo en el cual por la maldad se derramarán toda serie de juicios, pero a la vez será predicado el evangelio como nunca. Le voy a dar un ejemplo, los juicios. Apocalipsis 4:6 dice, la prédica, Apocalipsis 14:6, léalo en casa, un ángel llevará el evangelio por toda la tierra. Además, en Apocalipsis 7:1 y 8 y 14:1 al 5, 144,000 escogidos, 12,000 por tribu de las tribus de Israel, judíos, darán testimonio del Señor en este tiempo. Y Apocalipsis 11:1 al 15 dice que el Señor en ese tiempo levantará 2 testigos que harán milagros y prodigios semejantes a los profetas del pasado.
Convertirán el agua en sangre, harán llover y detener la lluvia. Y la gente los va a matar y el Señor los va a resucitar y los va a alzar a su presencia. Y aún así no creyeron. En medio del pecado generalizado y aumentado, el amor de Dios siempre va a ser evidente en evangelizar en ese tiempo como nunca. En decirle, vienen los juicios, pero aún hay oportunidad. Va a ser un tiempo difícil. Un tiempo en el cual estos juicios van a ir progresivamente desde un principio de dolores a dolores y a parir. Por ejemplo, los sellos dicen, léalo en casa, Apocalipsis 6, los sellos dicen que en ese momento se destruirán o se contaminarán la tercera parte de los ríos y de los mares. Pero cuando usted se va a Apocalipsis 16 y lee las copas, dice que una de las copas que será derramada va a destruir la totalidad de los mares y de los ríos. Los juicios van a venir de un principio de dolores al parto mismo, al dolor del parto mismo, de forma progresiva. ¿Y qué va a pasar con la humanidad de ese momento? Apocalipsis 16:11, después de abrirse los sellos, después de haberse tocado las 7 trompetas, después de haberse derramado las 7 copas que todas constituyen juicios, ¿qué va a pasar con la humanidad? ¿Se arrepentirá? Dice Apocalipsis 16:11, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían a Dios, al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Van a ser los días en que en lugar de las personas arrepentirse por lo que están viendo, van a endurecer, al igual que el faraón de Egipto, ¿se acuerda? Su corazón. Y se van a hacer más resistentes a todo lo que se llame Dios. Estamos viviendo tiempos en los cuales usted y yo vamos a ser llamados los malos de la película. Porque decimos pecado a lo que es pecado y al mundo le gusta el pecado. Entonces, ¿cómo decimos que es pecado? Usted es el malo. Usted violenta los derechos humanos. Va a ser un tiempo difícil, hermanos. Y a partir de este momento en el cual ya dice el Señor, esto pasó, cayeron todos mis juicios y la gente no se arrepintió, es hora de venir a impartir justicia. Porque el Señor Jesús es perfectamente amoroso, ¿correcto? Pero también es perfectamente justo y es perfectamente santo. Su amor no deja sentado en un rincón su justicia y su santidad. Él tiene amor en que hoy le da a usted y a mí el mensaje de salvación. Pero si usted no lo recibe, llegará el momento que se manifestará su entera justicia. Pero no porque Él no nos amó. Él nos amó. Y dice Apocalipsis 19, 11, 15. Lo voy a leer muy rápidamente para usted. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién es? Jesús. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llama de fuego, todo está visible delante de él, por eso resplandece. Y muchas diademas ciñen su cabeza, muchas diademas porque él es el Rey de Reyes. Y como es el Rey de Reyes, tiene muchas diademas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1 dice el Verbo, refiriéndose a Jesús. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro.
Él mismo exprime uvas en el lagar del furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. ¿Le explico? Llegará un momento que la maldad será tan incrementada que la gente va a tener la osadía inspirada por la bestia o el anticristo, que por cierto la palabra anticristo no se cita en Apocalipsis, se cita en las cartas de Juan. Sin embargo, que entendemos que la bestia es un anticristo por naturaleza, y el anticristo. Resulta que en ese momento, inspirados por la bestia, van a decir: luchemos, porque ahí viene el que se hace llamar el Mesías. El Mesías, vamos a pelear contra él. Y el Señor va a descender, ya no viene en un burro. ¿En qué viene? En un caballo blanco, símbolo en Roma del conquistador. Ya viene un caballo blanco, ya no viene como un cordero, viene como un conquistador. Viene a hacer justicia, ya no viene a morir en una cruz, viene a juzgar. Ya se acabó el tiempo hasta aquí. Y dice que solo será suficiente que él abra su boca, y todos serán como una uva en el lagar para la vendimia. ¿Sabe qué es eso? Cuando ponían las uvas en los lagares antes, y la gente venía y aplastaba para sacar el vino. Zacarías 14:4 en adelante dice, y lo da con otro ejemplo, dice: cuando el Señor venga con sus fieles, dice, sus ojos contra aquellos abrirá su boca, y aquellos que luchaban contra ellos se le caerán los ojos de sus cuencas, con solo que el Señor habla su palabra. Y después de este momento que el Señor comete o hace o ejecuta su juicio, habrá gente que sobreviva en este tiempo, y llegará un proceso o un periodo que se llama el reino milenial. No me estoy deteniendo porque esto es introducción, pero yo quiero que usted sepa un poquito de la secuencia de lo que nos espera. Y este reino milenial va a ser repoblado por toda esta gente que quedó viva, pero el que va a gobernar es el Señor, que puso sus pies sobre la tierra juntamente con su iglesia. Por eso dice que gobernaremos con vara de hierro. Y gobernará a las naciones, y será un momento de 1000 años donde Satanás será atado. Algunos teólogos no creen que sea así literalmente, otros sí. La forma más tradicional, o donde hay más consenso, es que sí habrá un periodo milenial, tal como lo dice Apocalipsis 20, que será un periodo de 1000 años donde Satanás será atado. Y será un momento donde la tierra será renovada semejante a lo que fue el Edén al principio. Isaías 11, 6, 9 nos dice más o menos, para que podamos entender, más o menos nos dice cómo será ese momento de remoción de la tierra, de renovación. Dice: el lobo vivirá con el cordero, o sea, no se lo va a comer. El leopardo se echará con el cabrito, no se lo va a comer. Y juntos andarán el ternero y el cachorro del león. Y un niño pequeño los guiará, y no se lo van a comer. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra. El recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Es muy parecido al Edén. Si usted ve en el Edén, al principio Dios no le dijo mata y come, sino come de todos los árboles que están en el huerto. Aquí dice que el león va a comer paja. ¿Sabe cuándo se inauguró la primera muerte? Cuando el hombre pecó y el Señor le puso pieles, porque el pecado maldijo la humanidad y todo. Ese fue el primer sacrificio. Pero antes no era así. Y el Señor va a venir a renovar la tierra nuevamente. Pero después de estos 1000 años, Satanás va a ser nuevamente liberado. ¿Y qué creen? Está el Señor y sus santos gobernando la tierra, por eso prospera. Satanás es liberado, y a quienes son gobernados los vuelve a engañar, y vuelven a ponerse alrededor del Señor y el campamento de los santos para hacerles el michi.
Y usted dice, ¿cómo es posible que 1000 años viviendo con el Señor, que los gobernaba directamente en la tierra, pase esto con el diablo? No es el diablo, es lo que escoge el ser humano. Pero en ese momento ya no van a tocarse 7 trompetas, ni abrirse 7 sellos, ni derramarse 7 copas. En ese momento caerá fuego del cielo y los consumirá totalmente. Después de esto, Apocalipsis 20 y 21, los muertos que murieron sin el Señor serán resucitados para ser juzgados y serán echados junto al lago, al profeta, al falso profeta, a la bestia y al dragón que es Satanás, al lago de fuego para ser atormentados por los siglos de los siglos. Pero el lago de fuego no fue criado para el ser humano, pero el ser humano escogió ir ahí. Fue criado para Satanás y sus demonios, pero el hombre quiso irse con él. Porque créame, Dios quiere que todo el mundo acuda al arrepentimiento, pero Satanás no se quiere ir solo, porque para él no hay salvación ya. Y después nosotros, su iglesia, descenderá a la nueva Jerusalén y viviremos con él en un lugar donde ya no habrá ni sol, porque el Dios mismo iluminará el lugar. Hecho de piedras preciosas, de calles de oro, saldrá un río en medio de él, algo que el ser humano nunca ha visto, ni puede concebir en su mente. Apocalipsis 21 dice que la altura de la nueva Jerusalén son 2200 kilómetros de altura. ¿Sabe cuánto vuela un avión comercial? Su altura máxima son 12 kilómetros. De aquí usted ve el avión, así son 12 kilómetros. Ahora imagínese 12,200 kilómetros de altura. ¿Sabe que eso me da esperanza? Porque le digo, Señor, hay espacio para mí. Hay esperanza. Es algo que usted no lo puede entender, una construcción de ese tipo, porque no la van a hacer ángeles. El Señor dijo, me iré y les haré morada. Él mismo es el arquitecto, el constructor de esta ciudad. Hasta aquí vamos bien y les resumo el proceso muy rápido. Les hago el proceso. Va a haber un tiempo de gran tribulación como nunca, donde van a haber juicios y a la vez va a ser predicado el evangelio como nunca. Después de esto, a causa de que los seres humanos no se arrepintieron, sino que endurecieron su corazón, va a decir el Señor, ya es la hora, y va a descender y a emitir juicio y destruir con la palabra de su boca. Posteriormente llegará un reino milenial donde Satanás será atado y la tierra será remozada y será parecida, semejante al huerto del Edén. Luego Satanás será suelto y nuevamente engañará a las naciones y van a ser consumidas. Y aquellos que murieron sin el Señor resucitarán para ser juzgados y tendrán su condenación eterna. Y la iglesia se elevará en la nueva Jerusalén, habitará por toda la eternidad. Amén. Pero no hemos hablado nada de la iglesia. Eso fue un recorrido súper rápido. Esto se necesitan muchos días para desgranar cosa por cosa, y crea que a mí este tema me apasiona. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia? Y yo quiero hoy que se lleve la esperanza de lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Y que usted, cuando le digan Apocalipsis, fin del mundo, no le dé miedo, al contrario, lo anhele como un chiquito espera el regalo el día de su cumpleaños. Porque lo que viene para su iglesia es algo que merece ser esperado, es algo que merece ser prioritario, es algo que merece ser compartido también. Acompáñame ahora sí, por favor, búsquelo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Ayer contaba que Tesalónica, donde son los tesalonicenses, era una iglesia que tenía una alta expectativa de la venida del Señor. Ellos contemplaban mucho el momento que iba a venir, que iba a suceder la venida del Señor.
Pero a veces sucedía como cuando yo era joven, cuando iba a las reuniones de jóvenes, cuando tenía 19 años en la iglesia, y me acuerdo que uno llegaba, yo desde que salí del colegio y entré a trabajar y a estudiar. Mi papá, me recuerdo que en ese tiempo me dijo: Robert, le regalo 35,000 pesos, será plata. Y me dijo: esto es lo último que usted va a ver de mí. Y esa profecía, créame que se cumplió. Y yo recuerdo que llegaba de trabajar y estudiar y veía un montón de jóvenes y a veces sacaba permiso los días de ayuno. Había ayuno congregacional como el que íbamos a hacer. Y a veces sacaba un día de vacaciones y digo: qué montón de jóvenes. ¿Y qué? ¿Ustedes qué? Pidieron permiso también y no trabajaban. Ellos le decían a uno: es que el Señor me va a llamar a tiempo completo. Y le digo: Dios mío, tengo que recoger muchos diezmos aquí para poder mantener todos 100 pastores aquí, ¿verdad? Bueno, la iglesia de Tesalónica era parecida. Llegó un momento que se metieron tanto que no querían trabajar. Entonces Pablo dice la palabra célebre: el que no trabaja, tampoco coma. Y los puso a trabajar. Aquí es orando, aquí es leyendo la palabra, pero breteando también. Bueno, esta es la iglesia que escribe Pablo. Y cita Pablo, dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que hayan muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿A dónde? ¿Y dónde es su segunda venida? En la tierra. Pone sus pies en la tierra, abre su boca y hay una vendimia. Pero a la iglesia dice que la recoge ¿dónde? El Señor no desciende totalmente a la tierra, sino que nos lleva a nosotros a las nubes. Hechos 1 dice: así cuando vieron al Señor en las nubes, dice: así como me han visto, así me verán de nuevo. A la iglesia. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Me fascina la esperanza de Pablo, porque dice Pablo: los muertos en Cristo van a resucitar, pero nosotros, él tenía la esperanza. Nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Pablo mismo tenía la esperanza, porque los tiempos finales no son ahora. Los tiempos finales surgieron a partir de la muerte y resurrección de Jesús, a partir de la cruz, en cualquier momento Jesús vendría de nuevo. Y ellos guardaban esa esperanza. Solo imagínense que en ese momento habían emperadores, había un gobierno prácticamente mundial en ese momento, en el cual dominaba a través de los césares. Y tenía que hacerse lo que ellos decían. Y había persecución del cristianismo. Habían señales para creer que el Señor iba a venir en ese tiempo, donde eran echados al circo romano para ser devorados por osos, por leones. No eran solo leones, unos quemados también vivos. Pero él tenía la esperanza: nosotros seremos arrebatados y vamos a ir con un cuerpo glorioso. Ya no va a ser como los gorditos, nos van a salir cuadritos seguro, y nos va a resplandecer el rostro, algo que usted y yo no imaginamos. En cualquier momento sucederá. Ayer después nos comimos, les recomiendo el arroz con pollo. Y estaba ahí con la gente del restaurante al final y me decía Hernancito, que por ahí lo vi: qué lindo es que en este momento viniera el Señor, porque estábamos en una conversona de Biblia, y que nos arrebate juntos. Esa es la esperanza.
Yo a veces deseara que suene la trompeta y yo esté con mi esposa y los dos subamos juntos. Esa es la esperanza. Pero ¿sabe qué? Como lo dijo el Señor, se cumplirá. Esto no es una fábula. Vivamos como que esto se va a cumplir, porque se cumplirá. El Señor viene a su iglesia no para abrir su boca y destruirla. El Señor viene a su iglesia para transformarla y prepararla, la novia para las bodas del Cordero que se llevarán en los cielos. Y acompáñame a Apocalipsis 19, 6, 8. Apocalipsis 19, 6 al 8. Dice así: después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: aleluya. ¿Sabe qué significa aleluya? Cuando usted dice aleluya, en su raíz hebrea significa alabado sea el Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Su novia está siendo ataviada para ser la esposa. Y en un matrimonio sano, todo lo que sabe el esposo lo sabe la esposa. En un matrimonio sano, usted va a tener el conocimiento de cosas que usted hoy no sabe. Pero como usted llegará a ser esposa, a su iglesia le serán reveladas secretos que nunca, porque nuestro marido es Jesús. ¿Usted no le parece eso grandioso? ¿No le parece hermoso? Vamos a ver cosas hasta ahora escondidas que Dios la preparó para nosotros en ese día. ¿Vale la pena anhelar ese momento? Por favor, no se desespere por las vicisitudes de la vida, por los problemas, por las circunstancias, porque a nosotros nos espera algo que no tiene comparación. El Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero la vamos a tener. Pero nuestra esperanza es que en un momento sonará la trompeta y estaremos allá. Cuando usted lee Apocalipsis 2 y 3, usted encontrará mensajes a 7 iglesias. Y estas 7 iglesias eran iglesias que estaban ubicadas en lo que hoy se llama o es Turquía. En aquel momento la provincia de Asia Menor, hoy Turquía, y estaban separadas 40 kilómetros lo más o menos una de la otra. Eran iglesias gentiles. Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias gentiles, con 7 cosas distintas, con 7 situaciones para alabarles y otras para no alabarles. Y el Señor le escribe el mensaje a estas, pero todas tienen, en cada mensaje, a cada iglesia hay un común denominador. Les dice una frase común y es: al que venciere. Y después que dice al que venciere, le dice una recompensa que va a tener. En Apocalipsis 2:7 le dice a Éfeso: al que venciere le daré derecho de comer del árbol de la vida. Esto quiere decir, al que venciere será eterno, tendrá vida eterna, no va a morir. A Esmirna, en el capítulo 2, verso 10-11 dice: le daré la corona de la vida, no sufrirá daño alguno de la segunda muerte, tendrá un galardón y no será arrojado al lago de fuego. ¿Sabe qué? Cuando Esmirna era un pueblo muy próspero, muy próspero, pero la iglesia que estaba ahí era muy perseguida, porque ellos defendían la fe en un lugar donde los cristianos eran perseguidos porque había un edicto para adorar a César.
Entonces, en Esmirna había un problema. A los cristianos no les daban trabajo. Y era una iglesia muy pobre. Muy pobre. Entonces, hay 2 iglesias de las 7 en el cual el Señor no tuvo nada malo que decirles. Vea qué lindo. Solo a Esmirna y a Filadelfia no les dijo nada malo, solo bueno. Y esta iglesia que estaba pasando persecución, le dice el Señor, y ahora les digo, y dice, uy, ahora sí nos van a dar palabras de aliento. Y el Señor les dice, muchos de ustedes serán echados a la cárcel. Y aquí nosotros esperamos prédicas que le diga, Dios le va a dar una casa, un carro lleno y que lo aplaste el tren de la bendición y que le pase por encima y que sus cuentas bancarias rebosen de dinero. Esta gente no estaba pensando en eso, estaba pensando en no negar la fe en momentos de crisis. Y el Señor no les dice, va a venir el tren de la bendición y le va a aplastar. Le dice, muchos serán echados en las cárceles. Lo que le está diciendo en otras formas es, vienen momentos difíciles, pero ponga la mira en las cosas de arriba porque eso es real. Y todo lo de aquí es nada a la par de lo que yo le tengo preparado a usted. A Tiatira le dice, al que venciere le daré autoridad sobre las naciones. Por eso expliqué el milenio. Usted y yo gobernaremos como el Señor, con el Señor en las naciones en ese tiempo. A Sardis le dice, jamás borraré su nombre del libro de la vida, su salvación nadie se la va a quitar, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces el Señor ese día en el cielo va a decir, Padre, te presento a Irma. Y toda la gente ahí. Padre, ella es Irma, es mi amiga. ¿No le parece a usted maravilloso? Por eso usted no niega a Jesús en su trabajo, ni se esconda su cristianismo. Yo soy cristiano. Y que su fruto lo revele, porque el Señor no lo va a negar delante de su Padre, sino que se lo va a presentar en el cielo. A Filadelfia le dice, al que venciere lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo, o sea, lo haré mío y vivirá en mi casa por siempre. A la Odisea le dice, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. No solo lo va a salvar, sino que lo va a poner juntamente con él en su trono. Señor, yo no merezco eso. Cuesta entender el amor de Dios. Y si me olvidó Pérgamo, Pérgamo dice, le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo escribe. El maná escondido. En el Antiguo Testamento el maná era un alimento que Dios derramó exclusivamente para su pueblo, ¿verdad? En el desierto. Hoy el Señor nos dio el pan de vida que descendió del cielo a Jesucristo y va a ser suyo como esposa. Y le escribirá una piedrecita blanca. En esos tiempos en que Juan escribe el Apocalipsis, en los juzgados, en los tribunales, habían muchas funciones de las piedras blancas, pero la principal era que un juzgado, cuando daba su veredicto al que es culpable, se le daba una piedra negra. Y si usted le daban una piedra negra, está frito, papá. Y le daban una piedra blanca si usted era absuelto. Usted es declarado inocente. El Señor, al culpable como usted y yo, a través de la fe somos justificados en Jesús, y el culpable es declarado inocente. ¿No le parece maravilloso que usted y yo no hemos hecho nada? Nada, pero nada. Y el Señor nos tiene todo esto, nos conquista, y aún así muchas veces hasta lo pensamos para ir a congregarnos. Para terminar, yo quiero que usted se lleve 3 desafíos hoy, por favor. Y yo me los voy a llevar como tareas a mi casa. El primer desafío, el desafío 1, por favor, no mire atrás, siga adelante. No se paralice en el pasado, no se atormente por lo que ya pasó, por los errores que cometió. Sí, hay consecuencias, pero siga adelante aún con las consecuencias. No se quede atrapado en el pasado. Por favor.
Y le traigo 3 citas, una en el Antiguo Testamento, una dicha por Jesús y otra dicha por Pablo después que murió Jesús. Isaías 43:18 dice: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Ya no viva en el pasado, no se atormente por lo que hizo, porque el Señor ya lo perdonó. Deje de acusarse. Porque si usted ya no dejó de cometer eso y se sigue atormentando, ya no es el Espíritu Santo el que lo está redarguyendo, es el diablo que lo está acusando y usted le da pelota. Corra de ahí. Lucas 9:62, el Señor Jesús dijo: nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Si usted dice: es que ya me voy de la iglesia porque me hizo mala cara, dice la Biblia que usted no es apto. El que pone las manos sobre el arado, porque el evangelio no es solo creer, es trabajar. Tiene que seguir arando hacia adelante, no ver hacia atrás, porque no va a agradar al Señor. Y 3, Filipenses 3:13-14, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo dice: no veo atrás, no me sirve mirar atrás, yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Tal vez usted se equivocó alguna vez en su casa y tal vez alguien, un miembro de su familia, diga: hipócrita, ¿para qué va a ir a la iglesia? Vaya, porque usted no es perfeccionado si no busca al Señor. Vaya. Una persona que le dice eso la puede exhortar, pero yo creo que Dios nunca quite la motivación de ir a congregarse. El segundo desafío: por favor, enseña a sus hijos y a sus nietos. Enseña a su descendencia. ¿Sabe por qué? Porque si los tiempos ahora son más difíciles, necesitamos una generación que sepa ayunar, que sepa vigilar, que sepa buscar la palabra, que sepa orar, porque se va a enfrentar a situaciones peores de las que usted y yo estamos enfrentando hoy. Y por lo tanto tienen que ir doblemente preparados. Pero ahora con tanta tecnología, con tanta cosa, parece que no está sucediendo esa preparación. Deuteronomio 6:4-9 dice Moisés Deuteronomio es la ley hecha sermón, y le dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas. Que ese es el primer mandamiento que el mismo Señor Jesús reafirmó. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Invada de la palabra a sus hijos, apague el tele un poco, reúnase, coma en familia, haga un altar familiar, hablen de Biblia, oren juntos, porque los tiempos son difíciles. Y créame que el Señor nos va a pedir cuentas, no solo de nosotros, sino de nuestro papel como padres. Y hay casas que lastimosamente donde mandan son los hijos. Comen ahí, duermen ahí, se le pagan los servicios, pero dice: es que ellos tienen el derecho a elegir. Sí, que elijan cuando se vayan de su casa. Porque al reino de los cielos no va a entrar paquetazos. Es que él es mi hijo, pero yo le di tiempo de elegir, dijo el Señor. Pero entre así, no importa, entra ahí con todo el pecado, tranquilo. No. Tenemos que aprender a enseñar. Hemos sido muy amigos de los hijos, pero no les estorbamos. Hemos sido muy amigos de los hijos, pero hemos dejado de ser entrenadores, coach de los hijos. Y a eso el Señor nos llamó, a enseñarles cómo se hacen las cosas. Y el desafío 3,
que le pido por favor que nos llevemos a casa es de las buenas noticias a la humanidad, de que el lago de fuego no está hecho para ellos, hay una salvación para ellos. Dice Romanos 10, 14, 15, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará si ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. ¿Sabe? El apóstol Pablo dijo en su carta a Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe por qué dijo eso? Porque él tuvo una visión, dice que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, y vio el tercer cielo. Y vio lo que vio, y eso le dio para decir, para mí el morir es ganancia. Él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Sabe? Lleve estos 3 desafíos a casa. Y yo le voy a pedir por favor que usted cierre los ojos y no se levante, pero ciérrelos por favor. No permita que nadie ni se levante para irse, por favor, con todo respeto. Hay una canción muy vieja y cuando yo la oí, como en el 90 ya era vieja, de Dani Berríos. Y su papá, que era pastor, murió. Y él escribió una canción que se llama Un canto a mi padre. Y relata lo que nos espera allá. Pero también si usted ha perdido un familiar hoy, yo le animo a que se abrace a su gracia y sepa que ese familiar no quiere volver a la tierra, así que ni lo llame. Le voy a pedir que cierre los ojos y le voy a pedir a producción, por favor. Ahora puedo entender por lo que has pasado tú. Ahora puedo ver tu vida al pasar, como Él te escogió y tu vida Él usó. A veces las tinieblas te quisieron opacar, pero tú seguiste firme, sin volver atrás. Gracias te doy, Señor, pude huir de solo estar. A través de todo Él pudo ser, Señor, tu siervo fiel. No hubo precio, oh Señor, que Él no quiso pagar. No hubo una cruz que Él no quiso llevar. Él dio toda su vida por hacer tu voluntad. Todo el mundo Él viajó, pero
ya tu carrera terminó. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Esta canción termina y dice: mi siervo ha llegado, ya tu carrera terminó. Ya sus vestiduras son blancas y su cuerpo y su rostro resplandece. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Él. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y temor al Señor es saber que lo que Dios dice se cumple. Y hay que vivir sabiendo que lo que Dios dijo se cumple. Se cumple. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la esperanza que nos arrojas hoy y que siempre ha estado ahí en la cruz, Señor, en el cual sin merecerlo, Padre, estás preparando un lugar, una habitación, Señor, que nuestra mente no puede siquiera razonar, Señor. Padre, gracias, Señor, porque a veces nos quejamos tanto de las cosas que nos pasan en este mundo. Ayúdanos, Señor, a decir como Pablo: hemos tenido todo por basura a causa de ti. Y como dijo Pablo, ninguna de las situaciones, ninguna de las tribulaciones del tiempo presente son comparables con la gloria, con el peso de gloria que se va a manifestar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a entender que todo esto no es una fábula, ni es una leyenda, ni es un mito, es una realidad más real que esta misma tierra. Ayúdanos a creer, motívanos, Señor. Padre, si aquí hay personas con depresión, con síntomas depresivos, que están ceñidos en las situaciones que les aquejan, Padre, despiértales a seguir adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que puedas disipar toda depresión en sus vidas y que sean avivados por la esperanza de que tú vienes por su pueblo. Que si ciertamente vamos a tener aflicción, también dijiste seguidamente: confíen, yo he vencido al mundo. También nos dijiste: si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también nos dijiste: más que vencedores somos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la depresión no puede venir sobre tu pueblo, Señor. Hoy me levanto, Señor, porque tu palabra dice: levántate y resplandece, pues ha venido tu luz. Tú estás con nosotros, Señor. Padre, si aquí hay alguien, Señor, que aún no te ha recibido en el corazón, y si aquí hay alguien, en realidad yo le voy a pedir por favor que levante su mano, y el Señor quiere llevarlo a este lugar. No tiene que hacer nada, solo tiene que acercarse a Él y Él te va a transformar, Él te va a santificar. Usted dice: pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a cambiar? Solo acérquese a Él, que Él es el que transforma. No es un cambio por cuenta propia, es una transformación del cielo. Sin miedo diga: Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy te hago el Señor de mi vida. Hoy me arrepiento de mi maldad. Hoy te confieso mis pecados que los conocen. Y hoy sé que tú me limpias con la sangre que derramaste en la cruz. Hoy soy perdonado y soy adoptado como hijo tuyo. Y si que aquí hay alguien que le ha costado el evangelio y que se ha sentido que no puede avanzar, hoy le animo, porque el Espíritu Santo está dentro de usted, sobre usted y alrededor suyo. Anímese, sea valiente, que el Señor va como poderoso gigante delante de usted, dice su palabra. Padre, bendice a este pueblo, esta gente linda, Señor. Llévalos con bien a sus hogares y cuídalos el resto de la semana hasta que tú vengas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.